La Revolución, por Teodoro de la Cruz Vela y Daniel Vega Mora. La Revolución Mexicana es un conflicto que ocurrió en México y sus inicios comenzaron desde 1908 y terminando con la elección de Álvaro Obregón. Esta lucha armada que duró aproximadamente de 1910 y terminó en el año 1920, comenzando con Porfirio Díaz y terminando con la elección de Álvaro Obregón. Esta lucha armada que duró aproximadamente de 1910 a 1920 fue de suma importancia, ya que transformó la cultura y política de México. Primeramente se debe tener en cuenta que México se encontraba en una situación bajo la dictadura conocida como el Porfiriato, debido al nombre del presidente que hasta ese momento había estado en el poder por 30 años, quien por sus acciones comenzó a repercutir en la sociedad donde las personas que menos tenían se hacían más pobres, mientras que los miembros de la élite obtenían más ingresos, y agregándole las constantes injusticias que sufría la clase baja comenzó a generar descontento. Fue entonces que aproximadamente el marzo de 1908, el presidente Díaz ofreció una entrevista a la revista estadounidense Parsons, la cual fue llamada la entrevista Krallman, en la cual el dictador afirmaba que México ya se encontraba listo para la democracia y un nuevo líder, lo que más adelante repercutiría e iniciaría el conflicto armado. Es entonces que el 22 de mayo de 1909 se funda el Partido Nacional Antirreeleccionista, bajo el lema Sufragio efectivo, no reelección, quienes postularon como candidato a la presidencia a Francisco I. Madero, todo en respuesta al mensaje que dio el presidente Díaz. En la entrevista, siendo así un año donde la propaganda y política ejercida por Francisco I. Madero, que resultó en un peligro para el gobierno de Díaz, el cual, utilizando diversas estrategias no muy éticas, arresta a Madero en Monterrey, Nuevo León, y es trasladado a San Luis Potosí para ser encarcelado. Se llegan las elecciones siendo Díaz elegido de nueva cuenta con 18.625 votos, y siendo oficialmente reelecto el 27 de septiembre de 1900. Madero, quien estaba encarcelado, logra escaparse de su cautiverio y promulga su Plan de San Luis, en San Antonio, Texas, en el cual le pide a todos los mexicanos que se levanten para derrocar al dictado del 20 de noviembre de 1910. Sin embargo, antes de la fecha ocurrieron diversos enfrentamientos. Sin embargo, hasta el 20 de noviembre de 1910 se comienza oficialmente la revolución, en la cual surgieron personajes icónicos de la revolución, tales como Pascual Orozco, Francisco Pancho Villa, quienes fueron convencidos por Madero a finales de 1910. Otros personajes importantes de la revolución fueron Emiliano Zapata, quien en marzo de 1911 lidera el levantamiento de campesinos en el estado sureño de Morelos, a favor de los derechos de la tierra y el agua, donde al mismo tiempo estallan otras revueltas armadas en diferentes partes de México. Entre tantas revueltas ocurre la significativa toma de Ciudad Juárez, Chihuahua, efectuada por Orozco y Villa. Siendo esto un importante hecho, llevaría a que Madero hiciera la firma del Tratado de Ciudad Juárez con el gobierno de Díaz. El 21 de mayo de 1911, un acuerdo de paz que pone fin a la lucha entre las fuerzas de la revolución contra el dictador, lo que concluiría la fase inicial de la revolución. Siendo esto la detonación para que el 25 de mayo de 1911 Díaz renuncia a la presidencia de México y parte hacia Europa el 31 de mayo, siendo Francisco León de la Barra nombrado como presidente interino de México. Pasando unos meses de este hecho, el 7 de junio de 1911, Madero hace su entrada triunfal a la Ciudad de México con decenas de miles de personas, y siendo el 6 de noviembre de 1911 la tan esperada elección de presidente de Madero. Sin duda alguna parecía que todo lo que se había luchado se había logrado. Sin embargo, había personas que no estaban de acuerdo, tal cual como Pascual Orozco, quien con anterioridad había apoyado a Madero. Pensaba que el gobierno que regía no había cumplido con todas las expectativas y cambios que se pensaban, por lo que el 2 de marzo de 1912 Orozco lidera la rebelión contra Madero en Chihuahua al lanzar el plan de la empacadora, siendo el general Victoriano Huerta a quien Madero dio órdenes de atender la situación, lo que daría como resultado la derrota de Orozco y el arresto de Villa meses más tarde. Aunque parecía que Huerta era un buen leal compañero y general,
Era todo lo contrario, ya que él, Feliz Díaz y otros hombres ligados al movimiento del Porfiriato tramaron la traición a Madero, sucediendo así un golpe de estado contra Madero el 9 de febrero de 1913, donde Madero es depuesto, arrestado y encarcelado, siendo conocido este hecho como la Decena Trágica, donde daría como resultado el asesinato del presidente Madero y su vicepresidente Pino Suárez el 22 de febrero de 1913, además de que Huerta se declararía como presidente de México. Al enterarse de esto, Villa se escapa de la cárcel y organiza un levantamiento contra Huerta, al mismo tiempo que el país vecino, Estados Unidos, se pronuncia en contra del gobierno de Huerta, ya que este no se consolidó de una manera constitucional y moral. De la misma forma, Venustiano Carranza, siendo gobernador de Coahuila, decreta el Plan de Guadalupe, siendo esta una protesta del derrocamiento y muerte de Madero, donde se denuncia la usurpación de Huerta y propone la restauración de un gobierno constitucional. Ante la situación también Zapata se declara oficialmente en guerra contra Huerta. En este periodo ocurrieron también varias peleas, donde una de las más memorables fue la derrota del ejército federal en Torreón, Coahuila, por las fuerzas de Villa. Inclusive en este tiempo, la intervención de Estados Unidos a México se hizo presente, esto debido a la ocupación en Veracruz, ya que el gobierno de Huerta se negó a disculparse por incidentes relacionados al buque USS Dolphin, que ocurrió cuando las fuerzas militares estadounidenses fueron arrestadas en Tampico, durante un viaje para reabastecer el buque Insignia. Para este punto Villa también estaba luchando, donde con su división del norte derrotaron las tropas federales del general Luis Medina Barrón durante la toma de Zacatecas. Debido a los constantes ataques, derrotas y presión, Huerta decide renunciar el 15 de julio de 1914, huyendo hacia Europa en un barco alemán, a lo que Carranza es declarado como primer jefe el 14 de agosto de 1914, y convoca una lucha tanto a Villa como a Zapata para terminar con las oposiciones restantes. Quien lleva el liderazgo del ejército de Carranza sería Álvaro Obregón. Pasado algunos meses, se realiza la Convención de Aguascalientes entre las facciones revolucionarias que derrotaron a Huerta, agregando a este tiempo que también Estados Unidos da fin a su ocupación en Veracruz. Carranza, mientras fungía como primer jefe, acudió a Veracruz, donde promulgaría la ley agraria, ordenando la restitución de las tierras a los pueblos. Sin embargo, por diferencias ideológicas y conflictos internos, Villa se separa de la unión con Carranza, dando así de nueva cuenta un conflicto donde Villa sería derrotado por partidarios de Carranza el 13 de abril de 1915 en la batalla de Celaya. Para esto, el 9 de octubre de 1915, Estados Unidos reconoce a Carranza como presidente provisional de México, algo que a Villa no le agradó, por lo que decide realizar un ataque contra el poblado de Columbus, Nuevo México, el 9 de marzo de 1916, dando como resultado el destrozamiento del poblado y pérdida del ejército norteamericano, quienes respondieron con una fuerza militar en México para tratar de capturar a Villa, lo que conoce como la expedición punitiva. Debido a los constantes conflictos internos y diferencias de ideas de cómo llevar las cosas, Zapata el 20 de enero de 1917 decide emitir un manifiesto al pueblo de México, donde señala que la pesadilla del carrancismo, rebosante de horror y sangre, está por terminar, dictando así una separación del movimiento. Siendo así que Carranza, a pesar del constante peleas y conflicto que enfrentaba, continuaba con su labor, siendo así que el 5 de febrero de 1917 México adopta la Constitución de 1917, en donde se reclaman los derechos del subsuelo e incluye nuevas regularizaciones para beneficiar a los trabajadores organizados y decreta sanciones contra la Iglesia Católica. Al mismo tiempo, y después de 11 meses de haber empezado la misión de captura de Villa, además de tener la presión continua del gobierno mexicano, las fuerzas estadounidenses salen de México el 7 de febrero de 1907, dando así por terminada la expedición punitiva. Pasado el tiempo y siendo el mes de diciembre de 1918, fuerzas de Carranza bajo el mando de Pablo González emprenden una ofensiva contra los zapatistas, tomando bajo su control la mayor parte de Morelos, siendo así que Zapata se retiraría a Puebla. Tras varias peleas se llega al fatídico día 10 de abril de 1919, donde Zapata es emboscado y asesinado en su natal estado de Morelos. Debido a que el ciclo de poder de Carranza iba a terminar, propuso como candidato a Ignacio Bonillas,
quien era embajador de México en Estados Unidos. Sin embargo, como Obregón, siendo un militar honorable, no podía aceptar que el poder recayera en un civil, por lo que anuncia su campaña para la presidencia de México el 1 de junio de 1919. Esto sin tener el apoyo de Carranza, sino lo contrario. Este buscaría que renunciara a la candidatura, por lo que las relaciones se quebrantaron, siendo así que el 23 de abril de 1920 Obregón, por medio del Plan de Agua Prieta, se declara contra Carranza, y tras varios enfrentamientos, el 21 de mayo de 1920, Carranza es asesinado en Puebla tras huir de la Ciudad de México, dando como resultado después unas elecciones donde sería elegido Álvaro Obregón como presidente de México, el 5 de septiembre de 1920, tomando juramento como presidente hasta el 1 de diciembre de 1920. Así terminaría la Revolución Mexicana.